Hola, hola, familia de chismosos y amantes del salseo. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un bombazo de información que seguro los va a dejar con la boca abierta. Sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Qué pasó entre estos dos? ¿Será que el amor volvió a florecer? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada movimiento de estos dos talentosos actores turcos. Antes de empezar, quiero recordarles que aquí en el canal siempre les traemos las noticias más frescas del mundo del espectáculo, así que si no quieren perderse nada, activen la campanita y suscríbanse al canal. Así estarán al día con todos los chismes jugosos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interés para sus fans. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable. La audiencia se enamoró de la pareja en pantalla y por supuesto, muchos esperaban que esa magia se trasladara a la vida real. ¿Y qué pasó? Pues aunque nunca confirmaron un romance formal, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, y las redes sociales ardían con teorías sobre su posible relación. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas se enfriaron. Ambos siguieron sus caminos profesionales por separado y los rumores de romance se disiparon. Pero aquí viene lo interesante. En las últimas semanas han surgido nuevas señales que han reavivado la esperanza de muchos fans. Can Yaman, conocido por su carisma y su atracción, ha estado particularmente activo en las redes sociales, y sus comentarios y me gusta hacia publicaciones de Demet Özdemir no han pasado desapercibidos. Hace poco Demet publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve radiante, disfrutando de un día soleado. La reacción de Can fue inmediata. No solo le dio me gusta a la foto, sino que también dejó un comentario que dejó a muchos sin aliento. ¿Qué le dijo exactamente? Bueno, aquí viene la parte jugosa. El comentario de Can decía algo así como ¡qué belleza! Siempre irradiando luz y alegría. Sí, así como lo oyen. Un comentario bastante halagador, ¿verdad? Pero lo que realmente llamó la atención fue el emoji que añadió al final, un corazón rojo. Un corazón rojo, amigos míos. Eso no es cualquier cosa. Este simple gesto ha desatado una ola de especulaciones. ¿Será que Can Yaman está intentando reconquistar a Demet Özdemir? ¿Será que todavía siente algo por ella? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasas. Pero analicemos un poco más a fondo la situación. Después de la fama que alcanzaron juntos, ambos se enfocaron en proyectos individuales. Demet protagonizó otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Can, por su parte, expandió su carrera internacionalmente participando en proyectos en Italia y otros países. Esta separación física y profesional pudo haber influido en el enfriamiento de su relación. La distancia, los compromisos laborales y la presión mediática pueden ser factores determinantes en una relación. Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas pueden cambiar. Ahora ambos parecen estar en un momento diferente de sus vidas. Han madurado, han ganado experiencia y tal vez estén más abiertos a darle una segunda oportunidad al amor. Además, la química que compartieron en Erkenci es algo que no se puede negar. Esa conexión especial que tenían en pantalla era palpable y seguramente también existía fuera de ella. Otro factor importante a considerar es el apoyo incondicional de sus fans. Los seguidores de Can y Demet siempre han deseado verlos juntos y no han dejado de manifestar su apoyo en las redes sociales. Esta presión, aunque puede ser abrumadora, también puede ser un incentivo para que ambos se den una oportunidad. Pero no todo es color de rosa. También existen obstáculos que podrían dificultar una posible reconciliación. Ambos son figuras públicas y están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cualquier movimiento que hagan será analizado y comentado hasta el cansancio. Además, sus agendas profesionales pueden ser muy demandantes y dificultar el encuentro. Sin embargo, el amor, como sabemos, puede superar cualquier obstáculo. Si ambos realmente sienten algo el uno por el otro, estarán dispuestos a luchar por su relación, a pesar de las dificultades. Volviendo al comentario de Can, es importante destacar que no es la primera vez que el actor tiene gestos cariñosos hacia Demet en las redes sociales.
En otras ocasiones ha elogiado su trabajo, ha compartido fotos de ella y ha dejado comentarios sutiles que han alimentado los rumores de romance. Pero ¿por qué ahora este comentario con un corazón rojo ha generado tanto revuelo? La respuesta es simple: el corazón rojo es un símbolo universal de amor y pasión. Es una forma directa y contundente de expresar sentimientos. Y viniendo de Can Yaman, un hombre que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, este gesto cobra aún más relevancia. Por supuesto, también podría ser simplemente una muestra de amistad y cariño entre dos personas que se conocen y se aprecian. No podemos descartar esa posibilidad. Sin embargo, la esperanza de un romance entre Can y Demet es tan fuerte que muchos fans se niegan a creer que se trata solo de amistad. Además del comentario de Can, también ha habido otros indicios que han alimentado los rumores de reconciliación. Se dice que ambos han estado en contacto en privado, intercambiando mensajes y llamadas. También se rumorea que han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Estos encuentros secretos, aunque no confirmados, han sido suficientes para que los fans sueñen con una posible vuelta entre Can y Demet. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Demet Özdemir sobre todo esto? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido al margen de los rumores y las especulaciones, prefiriendo enfocarse en su trabajo. Esta actitud reservada de Demet ha generado aún más intriga. Algunos creen que está esperando el momento adecuado para hablar, mientras que otros piensan que simplemente no quiere alimentar los rumores y prefiere mantener su vida personal en privado. En cualquier caso, la reacción de Demet será clave para determinar el futuro de su relación con Can Yaman. Si ella también está dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor, las posibilidades de una reconciliación son altas. Pero si prefiere seguir su camino por separado, los fans tendrán que resignarse a verlos como amigos y compañeros de trabajo. En conclusión, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero misterio. El comentario de Can con el corazón rojo ha desatado una ola de especulaciones y ha reavivado la esperanza de muchos fans. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Solo el tiempo dirá si el amor volverá a florecer entre estos dos talentosos actores turcos. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos las noticias más frescas del mundo del espectáculo, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora el llamado a la acción: si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, pero esperen que la cosa no termina aquí, asterisco asterisco, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Porque, seamos honestos, un simple comentario con un corazón rojo no es suficiente para encender la hoguera de la especulación. Hay que ir más allá a analizar el contexto, los antecedentes y, por supuesto, los cotilleos que circulan por las redes sociales. ¿Recuerdan cuando Can Yaman sorprendió a todos rapándose la cabeza? Algunos lo interpretaron como un simple cambio de imagen, pero otros, más conspiranoicos, creyeron que se trataba de una forma de romper con el pasado y empezar de nuevo. ¿Será que ese nuevo comienzo incluía la posibilidad de reconciliarse con Demet? Y hablando de cambios, ¿han notado la evolución en el estilo de Demet? Últimamente se le ha visto luciendo looks más sofisticados y elegantes. ¿Será que está intentando llamar la atención de alguien en particular? La moda siempre es un lenguaje. Además, no podemos ignorar las declaraciones que ambos han hecho en el pasado sobre su relación. En varias entrevistas, tanto Can como Demet han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Han reconocido la gran química que compartieron en Erkencikus y han admitido que fue una experiencia muy especial para ambos. Sin embargo, también han sido cautelosos a la hora de hablar de un posible romance. Han insistido en que su relación siempre fue profesional y que la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su buen trabajo como actores. ¿Pero podemos creerles del todo?
En el mundo del espectáculo, la verdad a veces es un arte que se difumina entre la realidad y la ficción. Pero no solo hay gestos y palabras, también hay silencios. El hecho de que Demet no haya reaccionado públicamente al comentario de Khan alimenta aún más la incertidumbre. ¿Estará reflexionando sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Khan? ¿O simplemente está evitando alimentar los rumores para no complicar las cosas? El silencio a veces grita más fuerte que las palabras. Además, hay que tener en cuenta la opinión de sus allegados. ¿Qué dicen sus amigos y familiares sobre esta posible reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Los chismes de pasillo siempre son una fuente valiosa de información. También hay que echar un vistazo a sus respectivas vidas amorosas. ¿Han estado saliendo con alguien recientemente? ¿Han tenido relaciones importantes después de Erkencikus? Si ambos están solteros y disponibles, las posibilidades de una reconciliación aumentan considerablemente. Pero si alguno de los dos está en una relación, la cosa se complica. Y no olvidemos el poder de las redes sociales. Los fans de Khan y Demet están más activos que nunca, analizando cada uno de sus movimientos, dejando comentarios en sus publicaciones y creando hashtags para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. El fandom es una fuerza imparable que puede influir en las decisiones de los famosos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Khan y Demet son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Si deciden darse una segunda oportunidad, será porque ambos están convencidos de que es lo correcto. Y si prefieren seguir sus caminos por separado, también debemos respetar su decisión. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su química en Erkencikus dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se extinguirá por completo. Así que amigos, sigamos atentos a las redes sociales, a las entrevistas y a los eventos públicos. Porque quién sabe, quizás pronto tengamos noticias de una reconciliación que nos haga suspirar de emoción. El amor, como la vida, siempre está lleno de sorpresas. Y recuerden, aquí en el canal seguiremos informándoles de todos los detalles de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones y teorías. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y no olviden la campanita.